Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Eduardo Boticario, estoy aquí para ofreceros una nueva clase. Y en esta ocasión vamos a hablar de la cumbia. ¿Por qué voy a hablar de la cumbia? Pues mira, sencillamente es porque el día de mi cumpleaños, que fue hace poco, mis compañeros del grupo a través del espejo me regalaron un pijama de tigre, un pijama de cuerpo entero de tigre. Y con la coña yo les dije que iba a hacer una clase vestido con el pijama de tigre. Y entonces, ¿cómo narices? Me puse a pensar, digo, ¿cómo narices puedo hacer yo para justificar salir vestido de tigre? Tocando la batería. Y viendo un partido del Atleti, porque yo soy del Atlético de Madrid, marcó gol Falcao. Y dije, anda, leche, Falcao, si Falcao es el tigre Falcao, el mejor delantero del momento. Dije, pues ya está, me he visto de tigre para hacer un homenaje a Falcao. ¿Y de dónde es Falcao? Falcao es de Colombia. ¿Y qué es lo típico de Colombia? La cumbia. Ahí está. Como no encontraba una base de cumbia para hacer las explicaciones y que no tuviera derechos de autor y pudiera utilizarla libremente, me he visto en la obligación de componer, ya ves, yo componiendo, de componer una base de cumbia. Es muy cortita, dura 1 minuto, lo justo para que podáis ver lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Ya sé que no me van a dar un Grammy, pero bueno, para lo que es, vale. Vamos allá. La cumbia del tigre. ¿Qué? ¿Os ha gustado la cumbia del tigre? Bueno, ya sé que no me van a dar el Grammy, pero bueno, ahí queda mi pequeño homenaje para ese gran futbolista que es Falcao. Bueno, vamos a entrar en materia. La cumbia se formó debido a la interacción de 3 culturas, de las 3 culturas que habitaban la zona de Colombia y Panamá. Por un lado teníamos los indígenas autóctonos de la zona, por otro lado teníamos a los españoles que colonizaron y por otro lado los esclavos negros de África que llevaron los europeos. ¿Qué aportó cada cultura? Pues la base rítmica y la danza la aportó la cultura africana. La melodía la aportó la cultura indígena y la letra fue lo que aportó la cultura europea, en este caso española. En la actualidad la cumbia moderna se ha extendido por toda Sudamérica porque es una música muy bailable, es muy alegre y ha tenido una gran aceptación. Hay cumbias en casi todos los países de Sudamérica y también en Centroamérica, en México también. En la actualidad en la cumbia se tocan todo tipo de instrumentos. Se introdujeron ya la guitarra eléctrica, se introdujo el bajo, se introdujeron los vientos, se ha derivado también en fusiones, fusionada con el funk, fusionada con el jazz. Bueno, para aprender a tocar cumbia debemos mirar siempre, como siempre os digo, tenemos que ir a lo más básico. Tenemos que empezar siempre cogiendo el ritmo y analizándolo, estudiando sus orígenes y viendo de dónde procede y cómo podemos hacer una adaptación de un ritmo que en sus orígenes no tenía batería porque no existía, cómo podemos coger ese ritmo y adaptarlo a la batería. Para ello nos fijamos en los ritmos básicos que tocan los instrumentistas de cumbia.
La instrumentación propia de la cumbia, en cuanto a percusión se refiere, la componen varios tambores. El principal sería el llamador, que es al que le corresponde mantener el ritmo. El llamador sería esto. Es un tambor chiquitito que lo que hace básicamente es marcar el ritmo de la canción y este ritmo lo marca a contratiempo. Y el ritmo principal que hace el llamador sería este. Una adaptación del ritmo del llamador para tocarlo en nuestro kit, con nuestra batería, podría ser la siguiente. Las maracas, o también llamado maracón, porque es una maraca bastante grande. También se suele tocar el guache, que es una especie de shaker y dentro lleva semillas o lleva trocitos de vidrio, trocitos de cualquier material que se pueda agitar. El patrón básico de maraca sería el siguiente. Luego tendríamos la tambora. La tambora es el más grande de todos, es el único que lleva dos parches, uno a cada lado, y se toca con baquetas, se golpea en el cuerpo y en el parche. Lo que hace la tambora es el encargado de tanto de marcar el ritmo golpeando en el cuerpo como de aportar los graves, ya que es el tambor más grande, es el encargado de aportar el bajo, los graves en el ritmo. Para la tambora he elegido en esta ocasión dos patrones que son los más habituales, los más típicos y los más sencillos. El primero lo voy a tocar, como no tengo tambora, lo voy a tocar en el timbal base. Sería el siguiente. El segundo sería este. Y ahora vamos a ver sus respectivas adaptaciones, cómo podemos instrumentarlo en la batería. Vamos allá. Otro tambor sería el alegre. El alegre es otro tambor de origen africano que es una mezcla entre djembe y conga, es un híbrido de los dos. Y se toca con las manos y es el encargado de solear, es el que va un poco ad libitum, va tocando más o menos lo que va acompañando la melodía y en función de cómo sea la melodía él va tocando. La aplicación del alegre a la batería sería hacer break, hacer rellenos o hacer fills dependiendo de lo que nos pida la melodía y la música. Ahora vamos a ver cómo podemos coger todos estos ritmos individuales que hemos visto y
juntarlos para crear un ritmo de batería. Yo he elegido dos formas básicas de tocar cumbia, que son las que os pongo a continuación. Y luego, después de las formas básicas, vamos a ir complicándolo y vamos a ir viendo cómo se puede ir enriqueciendo el ritmo básico de cumbia. Bueno, una vez que hemos visto cómo se tocan los ritmos básicos, vamos a ir añadiendo variaciones. La primera variación que vamos a hacer es sustituir los golpes de aro, lo vamos a pasar a los parches, que sería haciendo la parte del llamador. Y sonaría así. Otra variante sería este mismo ritmo que hemos visto, llevando la parte de la maraca en el charles, la parte del llamador con la mano izquierda, y vamos a añadir con el pie izquierdo la parte que hemos suprimido antes tocando en el aro de la caja. Ahora lo vamos a hacer con el pie izquierdo en un temple block. Con el pie derecho mantenemos el bombo, con el pie izquierdo el temple block, la mano derecha va a hacer la parte de la maraca y la mano izquierda va a hacer la parte del llamador. Quedaría así. Ahora hacemos este mismo ritmo sustituyendo la parte del charles por un cencerro. Esto nos viene bien para abrir más, cuando estemos tocando una canción, que estemos tocando cerrado y llega el estribillo, nos viene bien liberar el charles y irnos al cencerro, que tiene más sonoridad, para lanzar más el estribillo. Una cuarta variante sería, con la mano izquierda vamos a añadir en los tonos otro patrón de tambora, y quedaría una cosa tal que así. Otra variante que os propongo sería hacer un dibujo rítmico de tiempo y contratiempo jugando con todos los parches de la batería y buscando una melodía que nos guste, y quedaría una cosa tal que así. Otra variante, para los momentos en los que la canción sube, que llegamos al estribillo y hay que tocar más abierto, sería, como he dicho antes, llevar la parte del güiro o de la maraca, llevarla en el cencerro, y con la mano izquierda mantenemos el llamador, con el pie el bombo mantenemos los graves de la tambora. Y lo que vamos a hacer ahora es, con la pierna izquierda, dejamos a un lado el temple block, nos centramos en el charles y vamos a jugar a hacer aperturas con el pie. En este caso, la primera variación, vamos a ver cómo hacemos aperturas en el tiempo, en el tiempo 1, en la parte fuerte del ritmo. Vamos a verlo. Bueno, y la última variación que os propongo también es para la parte de estribillo, la parte de coro, la parte fuerte del tema,
Y en este caso es el mismo sistema que hemos visto hace un momento, pero el Charles va a ir haciendo los contratiempos. Vamos a ir abriendo y cerrando el Charles, abrimos en contratiempo y cerramos en parte de tiempo, y quedaría un ritmo tal que así. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que os sea de utilidad como siempre y aprendéis un poquito más de este género musical que es bastante sabrosón y bastante rico y que se disfruta mucho tocándolo porque es bastante sencillo. Nada, ya sé que no me van a dar un Grammy por la canción que he hecho, pero bueno, por lo menos ha servido para que aprendamos lo que es la cumbia y cómo tocarla. Un abrazo, nos vemos.